Entonces, vamos a empezar. Buenos días. El día de hoy tenemos lo que es nuestra octava sesión del curso. Ahorita están revisando lo de las fechas, porque si recuerdan, alguien había dicho que el 2 de noviembre no había actividad, pero luego hay con que sí en la mañana, pero no en la noche. Entonces, ahorita vemos. Lo que sí sé es que son 10 sesiones del Renacimiento y que en esta ocasión es la octava, que estamos viendo el Renacimiento en el norte. Vamos a estar viendo 4 artistas en particular, 5 si consideramos a Roger Badere, pero vamos a estar conociendo más que nada cómo el Renacimiento toma una vertiente muy distinta en el norte a como lo tomó en lo que es la parte central y lo que es la parte sur de Europa. Entonces, esta es la presentación. Ya todos más o menos deben de estar en la misma página, ya no debe de estar nadie fuera de que no le esté llegando los del Renacimiento, excepto a la señora Araceli, no sé si esté presente. A Araceli Treviño, lo único que me dijo que nada más le habían llegado 2, no sé si ya llegaron las demás, entonces luego que me estén diciendo. Pero esta vez nos vamos a concentrar en el norte. Y en el norte no vamos a centrarnos precisamente en países específicos, vamos a manejar más regiones, en particular porque el mecenas más importante que viene a ser lo que es, sí, una nueva clase social en el escenario europeo, viene a ser también una figura muy importante de donde los Habsburgo, de hecho, sacan gran parte de su fortuna, que es el ducado de Borgoña. El gran duque de Borgoña, Felipe II, Felipe el Bueno, es el que no es nada que ver con Felipe II de Habsburgo, es otro Felipe, Felipe el Bueno, es un duque. Y este Felipe es el que de alguna forma u otra va a estar fomentando los grandes talentos del momento y de la región, que van a estar absorbiendo muchos de los principios del Renacimiento, pero los van a estar expresando de una manera muy distinta. También muy importante, mientras que en el sur estábamos diciendo que se centraron más en lo que fue arquitectura, lo que fue pintura, lo que fue escultura, en lo que es, y lo que estuvimos viendo en Francia, que es arquitectura principalmente, empezamos a ver que lo que es el norte va a ser pintura, no tanto escultura, pero una pintura de una naturaleza muy particular, pintura generalmente devota, y también pintura que va a ser la que va a anteceder a lo que va a ser el trabajo de Rembrandt en el barroco del 17. Pero empezamos que el que se considera las figuras, y son 4 en particular, que se consideran los más importantes de lo que es el legado, y perdón, Orlando, disculpa, ¿podrían bajar tantito la luz? Aquí me está encandilando un poco. Y disculpen, pero el pupilente me estaba tratando de matar, así que yo lo maté primero. Perfecto, magnífico, gracias. Sí que estoy medio tuerto, disculpen. Europa va a estar viendo que en el norte va a tomar raíz una nueva vertiente, una influencia del Renacimiento de una manera muy distinta. Aquí el Renacimiento va a empezar a marcarse muy marcadamente en lo que es material escrito, en lo que son textos. Desde Erasmo de Rotterdam hasta Hugo Grotius, vamos a estar viendo que todos los escritos de estos grandes filósofos y pensadores, teólogos también, van a empezar a circular de una manera más intensa que lo que pudo haber circulado en el sur. Es decir, que el Renacimiento tuvo un legado literario mucho más marcado en el norte que en el sur. En el sur estuvimos hablando, sí, de Maquiavelo, de Petrarca, de Chaucer sería más del norte, pero sí estamos hablando de que el Renacimiento en el sur fue más que nada artístico. Aquí estamos viendo que en el norte tiene un matiz filosófico, y les doy una lista de autores que podemos revisar en otra ocasión, pero que sí vemos que no están muy bien recibidos, y es lo divertido de eso, de que no están muy bien recibidos en el sur, porque está la Santa Madre Iglesia. La presencia de la Iglesia es la que va a empezar a querer limitar muchísimo la difusión de trabajos escritos, mientras que una pintura podría ser considerada herética, podría ser considerada ofensiva o sacrílega, y automáticamente la censuraban, o el artista era lo suficientemente inteligente y utilizaba maneras de cómo escapar todo eso.
lo que son los escritores no era algo tan sencillo. Y vemos que muchos de ellos sí sufrieron el acoso de la Inquisición, precisamente por estar expresando ideas que son un resultado del espíritu renacentista que surge del siglo XV y del siglo XVI. Pero bueno, hay dos importantes que vienen marcados aquí, que son de los más significativos, digamos. Son cuatro en particular los que vamos a estar utilizando. El más importante que marca el Renacimiento del Norte va a ser el de Jan van Eyck. Jan van Eyck, todo el mundo lo conoce la obra por lo que es Arnolfini y su esposa, que es digamos, la imagen que se utilizaba en los créditos de Desperate Housewives, la serie que salió hace unos años, era esa imagen, la de Arnolfini. Arnolfini y su esposa, y era un cliente muy asiduo de Jan van Eyck, pero vamos a ver que el cuadro tiene una interpretación mucho más sombría que cómo lo estaba colocando lo que era la premisa de esta serie de Esposas Desesperadas. Entonces empezamos con lo que es la diferencia, empezamos aquí a enfatizar y coloqué estas dos obras, si no tienen de alguna forma u otra un referente, es que son del mismo autor del que estamos hablando. En este caso en particular, estos dos son tablados de lo que es el tablado central de Gante. Y muy importante, este es Adán. Este es un detalle del panel central. Y estamos viendo cómo, y esta es una anunciación de Jan van Eyck, estamos viendo cómo aquí, mientras que el Renacimiento, los principios artísticos que estaba proponiendo para desafiar el medievo, era la línea de vista, la perspectiva, y también lo que era, no nada más con perspectiva, profundidad, sentido de dimensiones, sino también lo más apegado a la realidad posible. Vemos que aquí es donde lo va a introducir los artistas del norte, pero dentro de un contexto devoto. Vamos a ver que son muchos paneles religiosos y es mucho tema religioso el que va a predominar como legado del Renacimiento en el norte. Entonces, a ver, perdón, una nota, gracias. Perfecto, muy bien. Sí hay clase de Renacimiento el día 2 de noviembre, en la mañana, en la noche no. Entonces en la noche descanso, pero en la mañana sí vengo aquí a chambear. Aquí entonces sí venimos, tenemos nuestras sesiones entonces, las dos que faltan serían la que sigue, que creo que es el 26 y luego el día 2, nada más para hacerlo más seguro y no haya problemas. Sí, tenemos, las últimas dos sesiones son el 26 de octubre y el 2 de noviembre, ¿ok? Entonces la misma página, sí hay clase en la mañana del día 2 de noviembre, muy bien. Entonces, seguimos. Vamos a ver cómo esto es algo que maravilla y estuve viéndolo porque me regalaron lo que fue de ese libro muy padre que me estaba divirtiendo mucho, lo que es la psique del medievo. Y es muy entretenido porque relacionándolo con lo que estamos viendo de estos paneles de origen o que tienen un espíritu religioso, nos explica por qué eran tan importantes para lo que era el pueblo europeo o lo que era el pueblo llano en Europa de este periodo. Para ellos, en su mentalidad, todo lo que eran imágenes, todo lo que era el bien y el mal, todo lo que era la bondad del universo, la maldad del demonio, podía entrar a través del oído, podía entrar a través del cuerpo, podía entrar a través de la vista. Significa que cuando estaban viendo estas imágenes de origen religioso y que estuviesen muy apegados a no un dibujo, sino a una realidad de realmente cómo se vería una mujer o como quizá pudiese haberse visto la Virgen María o Jesús o algún ángel, pensaban que eran parte de esa experiencia mística. Es por eso que es tan importante en este momento, en esta región de lo que es la parte oriental de Francia y la parte occidental de Alemania, donde encontramos este punto de choque, esta coyuntura de principios renacentistas y nuevos artistas. Entonces, de nuevo, y repito, quien no lo haya recibido por alguna razón, Hotmail se pone de repente un poco díscolo, ahí tienen mi correo electrónico y con todo gusto les hago llegar las presentaciones. El Renacimiento está conectado indudablemente a lo que va a ser, por lo menos en Europa del Norte,
a valores burgueses, es decir, va a estar conectado a cuestionamiento no nada más de lo que es el orden político, sino también enalteciendo un nuevo grupo que de alguna forma u otra, a través de su trabajo, adquieren el prestigio, la importancia y la riqueza que les va a marcar como personas distinguidas en su entorno, en su ciudad. Les va a dar prestigio a la ciudad. Vamos a ver que estos valores burgueses van a quedar muy representados. Si tengo oportunidad, voy a tratar de meter un poquito de Rembrandt para verlo como una extensión de esos valores burgueses en nuestra última presentación. Pero prepárense porque esa sí va a ser maratónica. Vamos a estar vinculando todo esto con la transformación de Holanda y las distintas ciudades de la región, así como Italia. Dicen, Italia era una expresión geográfica más que un país. Holanda también lo era, Ámsterdam, Brujas, todos los distintos pequeños ciudades eran las que permanecían con cierto prestigio e importancia que les permitía ser mecenas y desarrollar una élite que a la vez les permitiera crear mecenazgos. Entonces aquí tenemos que así como la región de Lisboa, que no vamos a estar viendo en Portugal, pero Ámsterdam, Bruges, e incluso iba a tratar de meter a Fioravanti, pero me quedé nada más con los 4 que escogí del centro, pero lo voy a meter después, sobre todo porque es los caprichos arquitectónicos de Catalina de Rusia en el siglo XVIII, pero les voy a quedar mal hoy, voy a tenerlo que meter hacia el final con la arquitectura rusa del Renacimiento. Vamos a encontrar que nos vamos a centrar en Van Eyck, en Bruegel, en el Bosco, y vamos a tener también algo muy importante que quiero que sea un poquito de sorpresa, a ver si lo reconocen. Todos de alguna forma u otra parte del mecenazgo de los Habsburgo, y por lo tanto es la razón por la que mucha de esta obra termina en las colecciones, ya sea en lo que es Austria, Alemania o lo que es España. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Las diferencias que les estaba mencionando. Estamos hablando de que mientras Italia se enfatizaba escultura, pintura y arquitectura, lo que es Francia era arquitectura y monumentalidad, lo que va a distinguir el Renacimiento acarreado por Catalina de Medici. María de Medici fue una mecenas muy interesante para cuando entra el reinado de Enrique IV, cuando entran los Borbones, pero más que arquitectura va a ser pintora. Y lo que son pintores de la corte y sobre todo pintores que le enaltecen a ella son los que van a ser mayormente favorecidos, Rubens en particular. Pero en Europa del Norte empezamos a ver que son retratistas que van a reflejar el poderío de una nueva clase social, el decorado de monasterios y capillas que le brindan prestigio a las ciudades como Flandes, como Nuremberg, ciudades en Alemania y también en Inglaterra. Pero lo que más importante, y enfatizan por eso que es lo más momentáneo en lo que es el Renacimiento del Norte, es el surgimiento de lo que va a ser la imprenta en 1450, porque va a ser la que va a empezar a difundir de una manera muy protodemocrática, es decir, no podemos decirle que es democrática todavía per se, pero es con un espíritu mucho más amplio, las ideas que van desde Lutero, Erasmo de Rotterdam, Calvino, Bacon, Hooker, Hugo Grotius, todos los que son aquellos filósofos que están cuestionando no nada más temas religiosos y teológicos, sino también la misma naturaleza y estructura política que va a prevalecer. Este es un legado importantísimo, que es lo más importante intelectualmente hablando, no artísticamente, pero intelectualmente hablando, del Renacimiento del Norte. Y vamos a ver cómo eventualmente estas ideas van a estar alentando otro estilo de propuestas artísticas, sobre todo en la restauración de Inglaterra después de 1660, pero lo vemos después. ¿Qué es lo que tenemos que identificar la región? Esto es el lugar donde se está llevando a cabo todo. Lo que quise y decidí focalizar lo que iba a ser el análisis de estos 4 artistas que son los que van a traernos el Renacimiento a otra parte distinta a la de Francia, distinta a la de Italia. Y son estos distintos ducados, el ducado de Luxemburgo, el ducado de Borgoña, el ducado de Brabante,
todo lo que son las distintas ciudades también que tienen suficiente poder como para poder crear mecenazgos y solicitar cuadros. Aquí les presento a el duque de Borgoña, Felipe el Bueno, el que de alguna forma u otra va a ser el mayor mecenas de la historia de la Casa de Borgoña. Vamos a ver que la corte del duque de Borgoña iba a concentrarse, sí, en cosas distintas a las que usualmente veríamos para lo que es el Renacimiento, que es algo más público. Aquí vemos que producen mucho objeto suntuario, pero lo más interesante de todo es el libro de horas. El más famoso que sobrevive es el libro de horas del duque de Berry. El libro de horas del duque de Berry, el libro de horas era básicamente como una... se va a oír muy simplificado, pero como una revista, pero una revista muy suntuosa porque estaba hecha en papel de vellón, estaba decorado con joyas y piedras preciosas, estaba con unas ilustraciones muy bellas y detalladas y la mayoría de las veces eran de proporciones pequeñas. ¿Por qué entra dentro de lo que es la tradición renacentista borgoñona? Por la simple razón de que en los libros de hora producidos a partir de lo que es el siglo XV introducen perspectivas y facciones y de representaciones de figuras humanas mucho más detalladas y realistas. Mientras que estábamos hablando en otros, criaturas fantásticas, escenarios realmente mitológicos, en los libros de horas del Renacimiento borgoñón estamos viendo que es algo muy en miniatura, pero muy importante también, muy realista, muy apegado a esos principios que les digo del Renacimiento, que es perspectiva y es la realidad de lo que está representándose en términos humanos o animales. Ahorita vamos a ver a Dürer, que va a ser la otra sorpresa que les tenía. Esta es la élite emergente. Estos todos son cuadros de Jan van Eyck. Jan van Eyck era como todo buen, digamos, criatura de lo que es estas regiones, un hombre de negocios muy focalizado en la utilidad. Entonces ahí es lo que empezó a fomentar fue la tendencia a hacer retratista. ¿Por qué es importante eso? Porque antes de eso, si se acuerdan que menciono a mi favorito, Agnolo Bronzino, Bronzino nada más estaba retratando a una élite política y una aristocracia, incluso retrataba a papas, a príncipes, a duques. Aquí está retratando a simplemente señores que tenían el dinero para poder pagar este tipo de figura. Hay una anécdota, bueno, no una anécdota, una escena muy padre en una película que se llama Los fantasmas de Goya, donde un cardenal o un obispo está siendo retratado por Goya, que es Kjelland Skarsgård, y le dice, don Goya, me gustaría mucho mostrar las manos. Y dijo, por las manos serían 200 ducados o 200 pesos o 200 reales más. Dijo, y por una mano, 100 reales. No aparecen las manos. Entonces aparece el cuadro, es él con las manos debajo de lo que es su sotana. Pero es muy interesante porque sí, todo, y es lo más simpático de esto, estos artistas no es que fuesen mercenarios, eran artistas, pero también eran hombres de negocio y sabían que todo lo que era su arte era lo que les daba de comer a ellos, a su familia, y por lo tanto cobraban y cobraban muy bien. Ellos son los que establecen inclusive, en el caso de Jan van Eyck, ¿cómo se llama? La perspectiva de 3/4 de una persona para poder representar incluso objetos suntuarios que quisiera presumir las personas. De frente, pues nada más hay ciertas cosas que puedes tener, cierta apariencia, pero en 3/4 pueden ser manos, pueden ser collares, pueden ser aretes, pueden ser tocados, puede ser tela que estén usando. Era básicamente un símbolo de estatus. Entonces era, por decirlo así, no seré un príncipe, pero la familia tuvo suficiente dinero como para tener al gran Jan van Eyck, que fue una figura muy importante en su momento, dibujar al abuelo o al tío o al papá de la familia. Entonces es algo muy interesante. Estos se me hicieron de los más hermosos de los retratos de Van Eyck. ¿Qué tenemos después de esto? Ay Dios, ¿qué le pasó?
Sí. Aquí vemos lo que va a ser uno de los más importantes, que es producto de esta época. Esto data de 1432 y es lo que dicen marca el inicio del Renacimiento en el norte. ¿Por qué marca el inicio del Renacimiento en el norte? Porque por primera vez estamos viendo, sí, un tema devoto, no es un tema como los que ponía Miguel Ángel de las esculturas del David, no era ninguna escultura de origen secular, era incluso un panel religioso. Pero las representaciones de Adán, por eso lo puse en un principio como algo muy marcado, las representaciones de Adán eran tan reales y tan humanas que incluso algo que marca algo muy simpático, en la parte de aquí está levantando el dedo gordo del pie, como mostrando un gesto muy humano, de que estás descalzo, estás mostrando de repente los dedos, estiras los dedos, está estirando el dedo gordo del pie. Está introduciendo realidad, está introduciendo una nueva visión que mientras que es, sí, algo bastante sencillo, es algo humano. Eso es lo que lo marca como el pilar del Renacimiento en el norte, el inicio. Algo que es esencialmente de origen celestial, muestra lo terrenal, con algo tan sencillo como mostrar el dedo gordo del pie izquierdo. ¿Qué es lo que vemos también? Muy importante, ya no la puse porque dije, soy feminista, y entonces se me hizo muy feo cómo pusieron aquí a Eva. ¿Por qué? Porque la pusieron embarazada y la pusieron aparte con un rostro muy angustiado y el pelo bastante aplastado, la ponen fea. Eva ahí aparece fea. Comparado con Dürer, que la va a colocar de una manera extraordinariamente bella, aquí Eva es fea, pero es una Eva que representa a una mujer. No es una fealdad exagerada, no es una fealdad retorcida por el pecado. Es simplemente una mujer que no es agraciada. Y eso se me hizo muy injusto, porque Adán no está tan feo. Vemos también lo importante de lo que era la representación, de lo que eran los gestos, las manos. Dicen que las manos era siempre lo más difícil, y muy importante lo que va a distinguir, sí, porque van a decir, ay, bueno, también lo hacía Rafael Sanzio, también lo hacía Miguel Ángel, también lo hacía Leonardo, sí, pero en particular los renacentistas del norte son los que van a estar enfatizando estos maravillosos paisajes de lo que es el entorno de donde está contextualizada la obra. Se me hace maravilloso porque empiezan a introducir estos paisajes fantásticos, así como lo tenía Leonardo de repente con sus montañas, los puertos al fondo, muy romántico. Aquí lo vemos muy boscoso. Aquí lo vemos algo muy verde. Recordemos que están tratando de reproducir aquello que les rodea. Aquí no están poniendo mares, aquí no están poniendo costas. Esto no es Italia. Esto es básicamente el centro de Europa. Y aquí las costas quedan muy alejadas. A lo mucho habrá ríos, pero nada más. Entonces es muy distinto el paisaje que van a reproducir como trasfondo en estas obras. Pensé que verlo más grande sería interesante. Aquí pueden estar viendo de nuevo los rostros de los ángeles humanos, bellos pero humanos. Todo lo que son los cortejos que hacen, precisamente adorar lo que es al Cordero de Dios. Todo lo que es la simbología de estos paneles tiene una historia incluso muy interesante. El panel fue desmembrado y estuvieron perdidos muchas piezas. De hecho, tengo entendido que de todas las piezas que se han logrado rescatar, la única que es reproducción es esta. Creo que es esta o esta. Una de estas dos es copia, porque porque aparentemente se perdió, la robaron o alguien no dice dónde, que la tiene colgada en su sala, pero tiene ese panel. Y todos los demás lo lograron recuperar porque de nuevo es algo muy interesante, algo importantísimo en la historia del arte y también muy trascendente para lo que va a ser cómo se desarrolla el arte
en lo que es el norte. Vean precisamente el rostro y la posición de la Virgen. Aquí estamos viendo una imagen que se va a convertir casi en un canon estético de cómo representar a las mujeres en los próximos años. Incluso es algo que lo vemos muy característico de la escuela de Nuremberg, como le dicen. ¿Cuáles son los pilares entonces? El más importante a mi gusto es Jan van Eyck, pero sobre todo porque juega, y una de las cosas que me encanta, mientras que en el sur estaban representando cuadros, si se acuerdan Botticelli y la primavera, utiliza muchas flores que tienen un significado que para la mayoría de nosotros ya se perdió. ¿Por qué? Porque no vivimos con la cultura del lenguaje de las flores. La vez pasada alguien me preguntó del lenguaje del abanico, y dije, sí, hay libros sobre el lenguaje del abanico, de qué significa, cómo puedes comunicar mensajes con un abanico, pero es algo muy rebuscado y cambia de una región a otra. Y lo que puede decir te quiero con un también puede decir un aléjate con un al revés. Entonces, es un lenguaje que nosotros no usamos. Y mientras que en Italia es con la naturaleza, en lo que es Van Eyck y en lo que es Jerónimos Bosch, vemos que hemos perdido el lenguaje medieval y sobre todo del sentido del humor medieval. No sabemos muchos de los símbolos que ponen, muchas de las razones por las cuales representan a una mujer con un libro rojo arriba de la cabeza, a un hombre utilizando un embudo como sombrero. Los expertos de historia de arte dicen es que eso es algo tan coloquial, tan parte del vernáculo de la época, que nada más podemos especular por el contexto, pero no sabemos el sentido del humor. Parte de lo que va a ser, y ahorita lo vamos a ver con el Bosco, va a ser el hecho de que era parte de las colecciones privadas de Felipe II, y que Felipe II, Jerónimo Bosch, si recuerdan, no son grandes paneles, incluso pinta muy al estilo de esta escuela en proporciones muy pequeñas, en dimensiones muy marcadas, casi miniaturas. Y es por eso que los símbolos de repente se nos pierden. Pero son fascinantes ver cómo estos símbolos prevalecen más en lo que es centro y norte que en el sur. Jan van Eyck nace en 1390, muere en 1441. De alguna forma u otra vamos a estar viendo que lo que son su momento más significativo de lo que va a ser su obra es de 1525 a 1569. Lo que la caracteriza sobre todo es la luminosidad y los colores, que es algo muy importante. El juego de imágenes y símbolos también, imágenes. Dicen que lo interesante de Van Eyck era cómo estaba representando lo que son los colores y cómo representaba los barnices de tal manera que brillaba más y le daba más vida a lo que eran las imágenes, casi creando como si fueran ventanas o espejos a otro mundo. Estaba creando otras dimensiones con su obra. Ahora, algo muy importante cuando veamos a Albrecht Dürer. Dürer es el primero que se convierte en celebridad, es originario de Nuremberg, nace y muere en Nuremberg, viaja por todo lo que es Europa. Es el primero que empieza, sobre todo muy precoz, sin recibir entrenamiento. A los 14 años, él aquí escribe, este dibujo fue hecho por mi mano a los 14 años frente a un espejo, Albrecht Dürer. Es el primero que de alguna forma u otra queda obsesionado con lo que va a ser distribución de arte y crea lo que va a ser el grabado como una alternativa para lo que va a ser el arte de una manera más democrática, que un grabado sea algo que puedan comprar fácilmente. ¿Qué es lo que vemos de Van Eyck? Van Eyck era el que les digo empieza a representar todos estos paneles para lo que van a ser las personas que tienen dinero, que tienen posición. Este era el canciller de lo que era la ciudad de Gante, el canciller Rolin, donde está presente dentro de lo que son las figuras o escenas de devoción religiosa. Aquí tenemos a la Virgen María con el niño Jesús y está el canciller
con todos sus viñedos retratados aquí atrás, era el que de alguna forma u otra administraba toda la ciudad, era realmente una figura muy, muy poderosa. Pero nótese lo interesante de esto, no nada más es la belleza de los detalles, no es nada más la realidad de lo que puede representar el rostro o lo que va a ser luego característica de Dürer, el pelo. Vamos a estar viendo también cómo están representando un escenario bastante real, incluso con algo bastante cotidiano, un par de paisanos asomándose por un puente. Es genial en la manera en cómo representa esto por comisiones. Esto todo es por comisiones. Y pagaban para poder colocar a este hombre aquí frente a lo que era la Virgen, orándole y básicamente el niño Jesús dándole su bendición. Era parte de los paneles que se hacían para lo que eran los monasterios y conventos que ellos protegían o que ellos financiaban. La corona aquí está muy hermosa, sí, sí lo es. Es muy elaborada y va a ser muy representativa de lo que va a ser la orfebrería de la época. Si nos damos cuenta, aquí es donde estamos viendo, uno asumiría que en Roma, en Italia, es donde se meterían más a lo que es dibujo devocional. Y no, vemos que es en el norte donde sobrevive la gran complejidad, no nada más de orfebrería, sino también de temas. Algo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, de aquí, fue el manto. El manto de la Virgen es rojo y para lo que es la época, 1435, esto es antes de que la cochinilla entre a escenario, la cochinilla mexicana, aquí era parte de una raíz. Algo de lo se obtenía a partir de una raíz. Es muy interesante un artículo que leí sobre qué significaban los colores dentro de lo que era no la historia del arte, pero de la industria del arte dentro de lo que es el siglo XVI y XVII. Dicen que cuando querías comisionar algo y no tenías tanto dinero, los colores que prevalecían eran los verdes, los cafés, los negros, los grises, porque son los más baratos. Pero cuando tenías dinero y podías hacer alarde de, pedías los amarillos, los anaranjados, los rojos y el más caro de todos, el azul. Y el azul que aparentemente lo obtenía, porque Jan van Eyck, protegido por el duque de Borgoña, obtenía literalmente de pulverizar lapislázuli. Y lapislázuli, quitándole el cobre a través de cierto proceso, hacía un color azul muy profundo y muy hermoso. Pero a la vez podemos decir, bueno, ¿cuántas piedras molidas requirió para pintar esto? Para poder crear esta genialidad de tonalidades que tenemos ahí presente. Esto es una de las obras de arte más importantes de Van Eyck, sobre todo porque a pesar de que es una comisión para un particular, son los pequeños detalles lo que hacen realmente lo más, digamos, lo más humorístico de los artistas del norte. Vamos a ver eso, muy interesante. Tanto Durero como Van Eyck, como Bosch, el Bosco en particular, tienen un sentido del humor, son jocosos, cosa que no lo ves con Da Vinci, no lo ves con Miguel Ángel, no lo ves con Sanzio, no lo ves con ninguno de los artistas, no lo ves con Jean Fouquet, todos son muy formales. Lo que son los alemanes, los que son los holandeses, los Países Bajos, sí le meten sentido del humor, sí le meten un sentido de ironía y un sentido de comentario crítico a lo que ven. Le meten la cotidianidad a lo que es su obra y eso se me hace muy simpático. Aquí sobre todo que vemos detalles muy importantes, los lirios que vemos aquí en el jardín, pues naturalmente estamos hablando de la Virgen. Son los distintos símbolos que van surgiendo. Este es otro que se me hizo muy bello y sobre todo por el color. A mí me recordó en particular de algo que me ocurrió recientemente. Estaba en una ceremonia allá en el TEC y de repente dije, pues, no sé, tendré los ojos cansados, pero pues, nos vemos normal como se ve la gente, pero luego volteé a ver las pantallas gigantes y decía, era una infusión de color y donde todos nos veíamos magníficos. Era desde los azules, los rojos, la gente cómo iba vestida y volteaba a ver a la realidad
bastante gris. Volteaba a ver la pantalla y decía, qué fregón nos vemos. Pero la realidad es más apagada que lo que es algo que ha sido manipulado en términos tecnológicos. Lo mismo se puede decir de este cuadro que se llama La Madonna con el Canon Van der Pelle, que es el canónigo que vemos aquí hincado, siendo presentado por el devoto del canon, que era San Jorge. Y empezamos a ver cómo lo que es, y vemos las dimensiones. Las dimensiones no son tan grandes. Aquí las podemos ver. Es un metro por 1,5 metros. El anterior, es de 66 por 62 centímetros. Estamos hablando de proporciones bastante pequeñas. Y entonces, y por eso es que de repente decimos, es tanto el mérito de crear esta belleza que puedes ya una vez amplificado apreciar como algo tan preciso, tan real, pero en estas dimensiones, imagínense lo que era el trabajo. No tengo la menor idea, me imagino que está en Borgoña porque dicen que este era el alcalde de Gante. Entonces, será algún lugar de la Borgoña. Varios, pero sí, pero no me sé el nombre del río. Sí. Bastante fino. De hecho, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama The Judgment of Paris, que es un libro que habla de la transición de los artistas en Francia del siglo XIX, en donde se brincaban de ser, es que el problema es de que el artista que era la estrella, porque representaba cuadros históricos en proporciones muy pequeñas, casi de menos de 1 metro, a lo mucho 1 metro por 1 metro, pero lo hacía con una precisión y detalle que lo hacía una joya. Pero en ese momento es donde de repente cambia el gusto, entran de repente los gustos de Salón y empiezan Delacroix, y empieza Manet, empiezan todos los que van a ser aquellos que lo van a desbancar. Y se pierde precisamente, y es el problema, que no me acuerdo el nombre del artista, era George algo, pero era el que pintaba y decía, se daba el lujo, era tan rico y tan requisitado que él decía, nada más pinto un cuadro al año. Entonces, y era por detalle y costaba una fortuna y vivía como príncipe. Pero sí se dan cuenta que eso era parte también característico de la región. Si estamos viendo esos detalles como el que usted menciona, exactamente. Veamos las proporciones de este cuadro, que es de 66 centímetros por 62. Para poder pintar los detalles que vemos aquí, donde está el láser, ahí sería no nada más una serie de detalles, sino también una serie de técnicas e instrumentos para poderlo hacer de manera creíble y que no queden con manchones. Ahí se ve una isla, pero de nuevo no. Tempera, tempera, murales. Sí, aquí más que nada dicen que Van Eyck era el aceite, era el óleo. En Italia era técnica distinta. Van Eyck rompe técnicas aquí precisamente utilizando aceites. El problema es de que nada más se puede especular cómo construía esos colores, porque era también bastante guardado respecto a sus técnicas y a los elementos, cómo combinaba y obtenía ciertos colores. ¿Qué otro tenemos? Y les digo, este es que se me hizo extraordinario. El contraste de los azules con los rojos, los blancos. Incluso dice que no se puede ver aquí a mucho detalle, pero el espectador viéndolo, el cuadro en vivo, puede sentir casi el reflejo de la luz de la habitación sobre la armadura que tiene San Jorge. Dice, eso es una de las cosas más extraordinarias que se pueden hacer, es que tratar de crear casi toda una nueva realidad utilizando aceite, óleo, y hacerlo de una manera muy suntuosa, con detalles en particular muy
digamos, muy característicos del periodo. Veamos que luego ese tipo de cosas lo va a hacer Vermeer 100 años después. Pero son 100, no, perdón, 200 años después. Y lo va a hacer precisamente para poder mostrar casi el costumbrismo que ahorita vamos a ver con Bruegel el mayor, Bruegel the Elder. Este es uno que no entra entre lo que es ni el Bosco, ni Bruegel, ni Dürer, ni Van Eyck. Me gustó mucho porque es patrocinado por el mismo hombre que aparece aquí, por este hombre. Este ministro comisionó esto para un hospital que él estaba financiando para enfermos de la comarca. Y dice que lo tenía precisamente como una especie de lugar para meditar, era el lugar donde estaban los enfermos para que pudiesen rezar. Y dicen que es espectacular precisamente por la manera en cómo se representa a Jesús, se representan a las distintas figuras en la corte celestial, pero muy importante también cómo se representa la realidad del desnudo. Dice, este es uno de los pocos desnudos de la época y del periodo que aparecen en esta región. Es muy inusual, lo vemos en el Bosco, pero lo vemos en otro contexto. Este es el altar de Beaune y muy importante, cuando está cerrado se ve así. Esto es de nuevo el patrón, literalmente el patrón, el que estuvo financiando esto. Esta es su esposa. Estos son mártires, San Sebastián obviamente, Ángel, Anunciación. Sí no lo sé identificar, pero cuando esto se abre en lo que era esto. Vamos a ver por qué, y a mí me gustó mucho porque hace como creo que fue un año, el año pasado, que estuvo Otto Dix en Marcos, ¿se acuerdan? Había uno en donde precisamente era los horrores de la guerra, pero pintados dentro de este mismo contexto. Y se me hizo extraordinario porque no nada más la pintura, que era horrible realmente, era el horror de la guerra, el sufrimiento, la muerte de la guerra, pero estaba pintada como si fuese un panel religioso. El contexto de eso era algo extraordinario, era un mensaje maravilloso, que era la sacralidad de lo que se había convertido esta violencia, casi en la sacralidad de esta violencia en este nuevo mundo tan cruel y deshumanizado. A mí me recordó mucho, este es uno de los ángeles más bellos que yo he visto, sobre todo en su representación del rostro. Por aquí no se puede juzgar muy bien, pero lo pueden buscar después. Es el Beaune Altarpiece, es del 45 al 50 del siglo XV. Este es el más famoso, el de Arnolfini y su esposa. Aquí todo el mundo lo toma como una escena doméstica. El único problema es de que cuando se investiga, no se hace, y el documental, porque lo confieso, lo vi en un documental, no lo leí, que el que estaba explicando lo que era la vida de Van Eyck dice, y es mi esposa la que propone una idea la mejor idea y propuesta de lo que estaba representando este cuadro. Y dije, ay, te obligaron, güey, te obligaron. No, la verdad es que está muy bien hecho el análisis de su esposa, donde dice, te metes a revisar documentos, este Arnolfini existió, estuvo casado por lo menos 2 veces, y lo importante es de que aquí, por el tiempo en que fue pintado, se asume que es su esposa Constanza, por la década. Sin embargo, Constanza aparentemente muere 2 años antes de cuando esto es pintado. Entonces dices, ¿qué significa este cuadro? ¿Qué es lo que está tratando de decirnos? Porque aquí lo que identificas es no nada más lo que va a ser elementos de una vida cotidiana, las sandalias, la escena doméstica de un perro, la fidelidad, estamos viendo de lo que es una recámara, una casa. Él tiene una mirada y una vista, una apariencia de un ser humano. De hecho, si lo comparan con lo que va a ser su retrato, que está aquí, se parece bastante. También es Arnolfini.
Y cuando está aquí, lo vemos y decimos, pues tiene el mismo gesto, el mismo tono de piel holandés, medio blanco. Un amigo le dice de queso, sin mucho color, pero lo interesante es de que ella no tiene esa misma apariencia. Y de hecho, ella no parece un ser humano en el sentido de que parece más una muñeca de porcelana. La perfección de su rostro, lo que es su tez, la expresividad, todo parece casi como si fuera una muñeca sin vida. Lo único que muestra es esa mano que está entregando, no le está dando, sino está entregando a lo que es el marido. El marido, Arnolfini, le está sosteniendo, pero lo está mostrando también. Esto dicen, y también aquí hizo una explicación muy padre, no se alcanza a distinguir lo que son las velas, una vela prendida y una vela apagada. Sin embargo, una vela dentro del contexto de una habitación que es a plena luz del día. Este cuadro es un cuadro póstumo. Esto es un cuadro de un esposo que está recordando y está honrando a su esposa difunta. Y esta es la interpretación que le hacen. No es una interpretación de la felicidad doméstica, es recordar a una esposa muy bella que amé y que murió. Y que quedó eternamente en su juventud, en una juventud perfecta, inmortalizada, pero porque murió. Él sigue siendo una apariencia humana, él no, ella no. También tiene otras cuestiones aquí de la representación aquí atrás. Está lleno de símbolos que muchas veces, porque aparentemente esto nos va a llevar a lo que es un repaso de lo que son una especie de rosario, las distintas escenas de creo que los misterios de Jesús, creo que los misterios dolorosos o algo así, las estaciones del Vía Crucis. Esto es un espejo que está reflejando a ellos de espalda. Entonces, y a la vez se supone que está reflejando al espectador. Es un juego maravilloso. Y nótese que perdón, dejen quitar esto que está muy feo, recordando después. Ok. Recordemos que esto es 1434. Esto es 200 años antes que las Meninas. Esto estamos hablando de propuestas que luego otros artistas incluso lo hacen grandes obras maestras, porque no le estoy quitando el mérito a Velázquez, jamás, pero la idea y la propuesta de juego de imágenes y yuxtaposiciones de plano no lo tiene Velázquez originalmente, lo encuentras en muchas ocasiones, y Van Eyck lo hace en este cuadro de una manera magistral. El cardín se supone que tiene velas, sí, pero ahorita no alcanzo a ver si están prendidas, están apagadas. Una está prendida y las demás están apagadas. Creo que esta está prendida y las demás están apagadas. Entonces es algo que la interpretación que se hizo a través de esto, y por desgracia no les tengo el video porque lo olvidé de ponérselo, se lo iba a poner aquí nada más para que le hicieran ahí clic. Pero es maravilloso realmente la manera en cómo interpreta esto. Y nótese, esta Arnolfini que está en la Galería Nacional de Londres es de 82 por 60, es de menos de 1 metro. Y es todos los detalles que puede meter desde lo que son, y aquí lo podemos apreciar, los bordados de las mangas, los detalles de lo que es el forro de piel, de lo que es el traje, el sombrero forrado con pieles, todos esos detalles, todos en una miniaturización, de miniatura, que podemos ver. ¿Perdón? Tenemos que reconocer que la arquitectura en los Países Bajos siempre fue mucho más avanzada, sobre todo en términos de iluminación, la calle, las casas que tenían los burgueses, incluso creo que lo vimos brevemente cuando estábamos viendo Inglaterra, como los Tudor,
No sé si lo vi con ustedes, ya de repente ya estoy flotando me veo en el mismo escenario pero a distintas horas, perdón. Cuando estábamos hablando de las ventanas, tienden a ser algo muy apegado a lo que sería hoy en día, cuadradas y que se pudiesen abrir. No se abrían para arriba, se abrían para los lados. Claro, eran ventanas y con postigos, aquellas ventanas de casas que podían tener esos lujos. La mayoría, pues no, era nada más el postigo de madera. El cristal era un lujo que se tenía. Eso no lo dice la historiadora, pero se me hace muy interesante porque todo el mundo asume que esto es un embarazo. Sin embargo, otros he leído, dicen no, es de que está recogiendo la cola del vestido y lo está sosteniendo en su regazo. Dice, y lo puedes ver como embarazo, pero realmente es parte de la extensión de qué tan largo eran estos vestidos y cómo lo recogías. Entonces, nosotros hemos hecho, y ese es muy buen punto, maestra, cuando estamos haciendo muchas suposiciones, pero que en su momento quizá no pretendían decir lo que nosotros queremos ver. O sea, es algo muy interesante. Brinquemos, por favor, al que es mi favorito, Dürer. Dürer me fascina porque es un hombre que creció en el medio. Su padre era un artesano de oro, trabajaba con oro, goldsmith, y muy importante, él era precoz. Lo casan, pero dice, a mí no me importa lo del matrimonio, llego, me caso, me gano 200 ducados de oro, que es lo que me dan de dote de la esposa, compramos casa y pues mi vida es, aquí te quedas a cargo de cosas, mientras yo tengo que irme a Venecia a estudiar. Y luego tengo que ir a cruzar y se la pasa viajando y hablan muy interesantemente que como la esposa estaba como que diciendo, este hombre viaja demasiado. En mi tiempo yo hubiera dicho, qué padre, viaja mucho, pero en ese momento como que no tanto. Este hombre era una celebridad en su momento y en su vida. Y no igual que Miguel Ángel en el sentido de lo que logró, pero igual que Miguel Ángel en el sentido que qué reputación alcanzó por su trabajo y las nuevas maneras de presentarlo, pero que mientras que Miguel Ángel lo hacía para ricos banqueros y para papas y cardenales y príncipes, cuando estamos hablando de Dürer, Dürer lo estaba haciendo para aquel que tuviese tener dinero, como dicen, si tiene dinero para comprarse un embutido, puede comprarse uno de mis grabados. Él es el artista que introduce el arte a través de grabados como si fueran papita frita. La vende en todos lados. Y sobre todo que tenía la esposa detrás del mostrador vendiendo los grabados. Este es uno de los primeros que tiene Dürer, 1521, y empieza como de nuevo a retratar a personas que pueden pagar la comisión y que de alguna forma u otra quiere representarlos. Las líneas y sobre todo la realidad, los matices que utiliza en las sombras del rostro, hace de Dürer algo muy especial. Uno que no incluía aquí, pero que me intrigó, es porque Dürer dice, era de la idea de la idea generacional de conócete a ti mismo. Antes que a conocer cualquier cosa, conócete a ti mismo. Entonces hace una serie de autorretratos muy interesantes, muy elaborados, y hay uno que rompe canon en lo que es la tradición de la historia del arte, donde él se trata de hacer un autorretrato desnudo. Pero el problema es de que no lo termina. Y dice que no lo termina porque le fue imposible terminar de verse desnudo. Y era muy despiadado en eso. No se adornaba, eran las cosas como eran. Pero que no se hace ningún favor. Mientras que en otros trataba de ponerse como un príncipe, como lo vamos a ver. Dürer era muy diva en el sentido de que estaba tratando de encontrar un método que tomase los principios del Renacimiento italiano, pero respetando los cánones y los gustos de una escuela alemana. Y creo que lo logra. Aquí vemos, por ejemplo, estos son dibujos que hace para lo que son escudos heráldicos. Es muy característico. Una de las cosas que distinguen y dicen que una de las
que hay algo que dicen, se oye macabro, dije, macabro, un dedo, una mano, un pie, ¿qué sobrevive de Dürer? De Dürer sobrevive todavía un rizo de su cabello. Y ahorita vamos a ver que es muy interesante porque a lo largo de toda su vida, Dürer enfatizaba la belleza del pelo. Y él mismo se coloca con un pelo muy espectacular. Pero es lo único que sobrevive de él personalmente. No hay huesos, pero existe un rizo, un mechón de su pelo. Vemos que introduce lo que van a ser temas mitológicos, así temas heráldicos, temas de lo cotidiano, temas mitológicos como el rapto de Proserpina. Lo interesante es que el rapto de Proserpina sobre un unicornio, pues como que no viene al caso porque el dios de los infiernos no monta un unicornio. Monta lo que iba a ser un tipo de corcel. Unicornio representa pureza. Entonces se me hizo muy interesante eso, un unicornio del mundo del Hades, se me hacía muy raro. Pero estos son de los pocos que son grabados, que no son son grabados que son muy populares, pero no tan popular como el que les voy a mostrar, que todo mundo conoce, el de los 4 jinetes del Apocalipsis. Este es, como les digo, cómo representa Dürer a Adán. Muy diferente a cómo la va a representar Van Eyck. Aquí muestra a Adán y sobre todo, porque esto es parte de un estudio de la naturaleza, ya dejé de ponerle las etiquetas, debía habérselas puestos, pero ya no. Todos son estudios sobre una iris, sobre lo que es la naturaleza. Se dedicaba a hacer dibujos de la naturaleza muy, muy bellos. De hecho, conectándolo con Otto Dix, recuerdo muy bien que había un pequeño grabado de este tamaño de un cráneo decapitado de un hombre en estado de putrefacción en un campo de batalla. Sin embargo, la manera en cómo estaba brotando la hierba del cráneo me recordó tremendamente, y lo dije en esa conferencia, a la escuela de Dürer. Los estudios de la naturaleza, de las flores, de las plantas, del pasto, de todo, lo hacía con tal precisión que yo cuando lo vi dije, ese es Dürer. Y lo ves y lo comparas, y por desgracia no traje la imagen, hasta ahorita se me ocurre, si hubiera podido traer el cráneo, la imagen de Otto Dix y decir, miren, de aquí es donde Otto Dix toma la idea de haber estudiado a Dürer para lo que es representar la naturaleza. Este es Adán y es parte de un díptico de Adán y Eva. Esta Eva sí se me hizo digna de representarse, no la que de Van Eyck, que estaba muy poco agraciada. Esta Eva se me hizo bella, se me hizo un rostro igual de juvenil e inocente que el de Adán. Muy importante también, se me hizo de un cuerpo muy bello, muy real. Incluso se me hace una de las figuras más hermosas de Eva, porque aquí no la cargan con ese tinte de culpa. Hijas de Eva, que por eso el pecado y la manzana y todo ese tipo de cosas, aquí no está eso. Aquí Eva es inocente a pesar de que ya tiene la manzana en la mano. Entonces es algo que se me hace extraordinariamente bello de los dibujos de Dürer, que no lo cargó este díptico de Adán y Eva que está en el Prado, no lo cargó con esa culpa que tradicionalmente se le atribuye a este tipo de escena bíblica. Nótese que data de 1507. Este es otro que también me encanta, que distinguía a Dürer, era que representaba a plebeyos. Igual que todos los que eran pintores en Italia, Caravaggio particularmente, le encantaba pintar a la gente de la calle en las tabernas, gente que de repente te parece interesante. Hay muchos que los pintan particularmente si son feos o si estaban deformes.
Recuerden que en aquel momento lo que puede ser desde un labio leporino hasta un golpe que no está bien resuelto, ahí no había visitas al cirujano plástico y aquí no había reconstrucción con agujas, curvas y meticulosidad, no, ahí era el parche y vámonos, sigue trabajando. En ese sentido, sí, el ser humano podía ser muestra o un muestrario de muchísimos defectos. Muchos enfatizan eso en lo que es el Renacimiento italiano. Aquí no tanto. Aquí lo vemos que tratan de reproducir a lo que va a ser, no lo romántico, que se me hace muy alemanoso, muy germánico, lo romántico sino también lo que iba a ser la naturaleza pura y limpia a través de las personas que se topaban en la calle. Aquí le falta una sandalia. Quiere decir que la dejó olvidada quizá debajo de alguna cama o de algún lado, o se quedó en algún otro lado, quién sabe. Pero a mí lo que me gustó eran los pantalones rotos aquí. Son dos jóvenes amantes, pobres, amolados, con la ropa hecha a jirones, pero que se ven con suma ternura. Eso me gustó mucho, ese grabado. Dürer también no nada más se dedicaba a lo que es la naturaleza, también estaba obsesionado con descubrir uno de los secretos del Renacimiento italiano, y ese secreto era el secreto de la perspectiva, de cómo crear profundidad dentro de lo que eran esas superficies tan pequeñas. Y dicen, si les dabas como 10 centímetros, te podían crear una ventana al universo, a otro universo. Dice, eso es algo que los alemanes tardaron tiempo en aprender. Y él es el que lo empezó a descubrir y estudiar sobre todo lo que se llaman la línea de visión, la línea ocular. Es la perspectiva de donde empiezas a ver desde cierto punto focal y empiezas a crear distintas dimensiones para crear profundidad. Dicen que este secreto lo descubre, lo documenta y luego hace lo que nadie más ha hecho, que me encantó por eso de Dürer. Lo escribe y lo publica para que cualquier artista que quiera estudiar o pintar sepa cómo los italianos crean perspectiva y profundidad en su obra. Eso se me hizo padrísimo. En vez de quedarse sentado y guardarlo y decir, y nada más yo, y nadie va, él lo comparte. Eso a la vez hace su reputación como gran maestro y sobre todo como referente del arte hacia el final de su vida. Se pone a hacer planos arquitectónicos, que es para lo que también lo contratan, para hacer gráficas y para hacer luego cambios en lo que iban a ser el diseño de distintos, ¿cómo se llama? Castillos. Estos son los que estuvo de comisión. Este es del emperador Maximiliano I, que sí existió, y que lo conoció entonces para poderlo pintar. Esta fue algo que él hizo de una copia de lo que es Carlomagno, porque Carlomagno vivió en el siglo IX. Por lo tanto, esta es una copia y se me hace muy simpático que es en los libros de historia esta imagen la que sobrevive de Carlomagno. Muy pocos saben que fue pintada por Dürer, que fue copiada por Dürer de lo que era un mural que existía en lo que era, creo que el pueblo de Aachen, Aquisgrán. Esto es como les digo, Dürer se coloca como si fuese a Jesús. Jesús con el pelo. Se muestra también como príncipe, pero también como podía hacer todo eso. Esto, es mi criatura favorita de toda la vida. El gato. Y cualquiera les diría que no hay animal más difícil de pintar que un gato. ¿Por qué? Porque el gato transmite no nada más movimiento, sino el potencial de movimiento, una vida que un perro lo representas muy fácilmente. Punto. Un ave, alas. Pero mostrar la vida de un gato, solo aquellos que hemos tenido gatos sabemos que esa mirada es lo más honesto y lo más característico de un felino. Y ese es uno de mis grabados favoritos de Dürer. Dürer también se distinguió por haber hecho los grabados a través de lo que dijo no más la prensa móvil.
de objetos con caracteres móviles, también con imágenes. Y son prensas que, como dicen, pesan muchísimo, duran muchísimo tiempo, pero son grabados que se hacen y empiezas a venderlos casi, literalmente como pan caliente. Van saliendo, tengo algo nuevo de Durero. Él gana mucho dinero con eso y se hace muy, muy rico. Tanto que se introduce entonces la primera disputa de copyright en la historia de lo que es el arte. Aparentemente un italiano muy picudo trató de empezar a copiar todo lo que eran los cuadros de Dürer y venderlos como propios. Él mete una demanda, siglo XVI, una demanda, y se determina que mientras que el artista italiano podía copiar todo lo que quisiera, no podía hacerlo copiando lo que es este símbolo que fue la marca con la que Dürer marca toda su obra. Y es básicamente sus iniciales, Albrecht Dürer. Que venía de Dürer. Pero si el italiano podía reproducir cuantas veces quisiera esto, pero sin esto. Sobre todo porque con esto todo el mundo empezaba a pagar precios Dürer. Y sin esto, pues pagas otro precio. Pero sí es lo que lo introduce. Un punto que a mí me gustó es de que, y como lo vamos a ver en los próximos dos artistas, por lo menos en el Bosco, es de que le introduce muchísimo lo que es ese espíritu de devoción, de religión. Vamos a estar viendo cómo él es el que utiliza una visión de lo que es el Apocalipsis. Estamos hablando del siglo XVI, estamos hablando de los 1500, estamos hablando de que hace pocos años la mitad de la población de Europa, si no es que más, murió en la peste negra, 1347. Estamos hablando de que hay brotes de peste constantemente. Hay enfermedades que no saben identificar, de repente fallan en las estaciones y hay hambre, de repente el invierno viene y es muy frío. Entonces, el Apocalipsis es algo que está presente de una manera perenne en lo que es la mente y en la mentalidad medieval. Es por eso que es muy atrevido lo que él representa aquí con lo que va a ser los 4 jinetes del Apocalipsis, que son básicamente el hambre, la muerte, la guerra y la peste. Los 4 jinetes pasan aquí a ser representados por Dürer, anunciando lo que es el fin del mundo. Se atrevió a querer representar el Apocalipsis desde un enfoque artístico que no tenía comparación con otro artista. Estos son 2 ejemplos muy interesantes que vemos en Gante, que no necesariamente, no son Van Eyck, es de un artista que la verdad se me olvidó el nombre, era como Schlüter, que trata de hacer lo mismo en la escultura de lo que estaban haciendo en Italia. Dicen que esto es la máxima representación de la escultura renacentista del norte de Europa, que es básicamente una fuente bautismal. Es una fuente bautismal de donde están tratando de representar figuras humanas de proporciones naturales y muy reales a lo que iba a ser la naturaleza. Pero Schlüter dice es uno de los pocos que existen alrededor de él. Seguimos con los últimos 2 pilares porque se nos está acabando el tiempo. Tenemos a Peter Bruegel el mayor y tenemos a Hieronymus Bosch. Empecemos con Bruegel. Bruegel se dedica a hacer algo muy diferente y de nuevo se me hace que caracteriza los valores de lo que vamos a estar viendo en el norte, en Occidente en general. Se focalizan mucho no en élites precisamente, sino en el pueblo llano. Cómo vive el pueblo llano, cómo vive el plebeyo, cómo se mueven los pueblos. De alguna forma u otra es reconocido por su minucia de detalles y es casi costumbrista en la manera en cómo va representando escenas en distintos pueblos. Bosch, por otra parte, y este es del 30 al 69, Bosch es anterior a Bruegel, él es del 50 al 16, pero Bruegel sabemos muy poco de su vida. Sabemos que se llamaba Jerónimo, pero Bosch no era su apellido, era del pueblo de donde venía. Y muy importante,
Él se dedica a jugar con fantasía, con simbolismos y muy importante con los fanatismos de la época. No se duda de la religiosidad de Bosch, del Bosco, pero la mezcla, como lo es muy característico de la época, con el folclore del pueblo llano. Entonces, estos dos, este es Peter Bruegel el mayor y este es Jerónimo Bosch. ¿Qué tenemos aquí de Peter Bruegel? Y lo podemos ver. Y estas son proporciones pequeñas. La mayoría de sus cuadros son menos de un metro, de un metro por un metro. Son pequeñas. Algunas son incluso así de pequeñitas, sobre todo las que he visto. Son de una proporción muy, muy pequeña. Sin embargo, es donde encuentran los detalles de las personas, de los animales, de todo lo que es la vida cotidiana dentro de un pueblo llano, un batallón de soldados llegando, donde hospedarlos, las crisis y dramas que va creando en espacios bastante pequeños. Este es otro. Este es un nuevo canon. Aquí estamos viendo que no es pintar temas religiosos, temas mitológicos, no es estar pintando una élite o estar pintando lo que va a ser un rey y sus cortesanos. Aquí está el pueblo llano y es parte de la vida que todo mundo vive, incluso cómo se lava ropa, incluso cómo quedaste borracho, incluso cómo se están peleando. Estamos viendo lo que es la vida cotidiana, cómo vas a estar limpiando un techo de lo que son los nidos de las grullas y de las, ¿cómo se llaman? Las que traen a los bebés, las cigüeñas. ¿Perdón? No, este es el sol. Este es de día. Y aquí estamos viendo cómo es de nuevo la vida en un pueblo. Lo vemos reproducido en otros, incluso en festivales, el Festival de San Jorge. ¿Cuáles? Estos son como platos, creo yo. No distingo bien ahorita, pero son aros. No, estos no son globos. Esto es una esfera. Estos son esferas. Estos no son globos. Son planos. Pueden ser platos o podrían ser juego de aros. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Es por eso que les digo que utiliza muchísimo lo que son la minucia costumbrista, que por desgracia ya se ha perdido. Me encantaría poder decirle, y ahí yo te podría decir, quizá un medievalista podría decir, mira, eso es algo que se utilizaba para limpiar el gallinero. Esto es parte de una escena doméstica. Están tratando de bajar algo, pero esos no son globos, estos es como platos. No me acuerdo la verdad, de ahí sí dejé como eran escenas, nada más de lo que era Peter Bruegel, The Elder, nada más empecé a agarrar las escenas más interesantes, porque había una en particular que recuerdo haber visto, que es sobre un campo en invierno. Es muy interesante porque ves todo lo que es el sentido de soledad de un invierno, todo cubierto de nieve, y nada más ves un poco de vida en un lago donde están patinando algunas personas. Y de repente otro grupito por otro lado, pero son proporciones de nuevo muy pequeñas. Necesitas realmente tener mejores ojos para examinar todo esto. Aquí me encantó el pescado también. Pero de nuevo, en el caso y lo confieso, muchos de estos, nada más tomé la imagen, son simplemente como los vi como algo, el único que le puse nombre era porque era un festival el Festival de San Jorge, lo digo aquí es San Jorge, pero todos los demás son escenas costumbristas. Algunos de ellos incluso vienen como sin título, son pueblos. Aquí empezamos a ver, por ejemplo, no es como el que yo le digo, porque aquí vemos vida, en el que yo viera una vista casi desde la punta de la montaña viendo el resto de lo que es el valle. Pero trata de representar algo
de lo que es la vida. Y es de ahí donde lo pueden sacar, miren, ahí lo saqué yo. Peter Bruegel, theelder.org. Y ahí viene The Complete Works, ahí vienen todos, que aparentemente son como 300 imágenes. Yo nada más confieso que revisé las primeras 100 y luego ya le paré. Pero sí hay dibujos y grabados muy, muy bellos. A mí lo que me gusta es de que es paisajista. Aquí ya no es personas, es paisaje. Y si se dan cuenta, eso también es un canon nuevo dentro de lo que es el Renacimiento. En el Renacimiento los paisajes no existen, son como que es el telón trasero de lo que van a ser retratos o de lo que pueden ser cualquier cosa. Aquí estamos viendo que es el paisaje el tema que estamos, en el que nos estamos centrando. Este es uno que es más que nada de una lucha en medio de un carnaval. Me recuerda la Macroplaza de repente. Este es el Bosch. Y aquí, de nuevo, no puedo decirles qué significan muchas de estas cosas porque no soy un medievalista. Me encantaría poder decir, sí, me voy a meter a estudiar todo el lenguaje de las flores e incluso los implementos domésticos que tenían, pero no es tanto mi especialidad de eso. Pero hay libros que sí los hay, si tienen la paciencia de explorarlos, porque incluso de repente uno que traté de ver es qué implementos utilizaban para poder bordar. Para mí lo más sencillo es un carrete, una aguja, un plano, punto, 3 cosas. Había 15 instrumentos distintos para poder bordar. Y cómo jalar y cómo jalar el hilo y cómo colocarlo y cómo doblarlo. Yo le perdí la paciencia. Los medievales, el mundo medieval es bastante complejo y eso es en los instrumentos que utilizan. Ahora imagínense en lo que es los símbolos de lo que tenían a su alrededor. El Bosco tiene figuras muy bellas, de proporciones también pequeñas, como pueden ver, como es característico de los renacentistas de la región. Y aquí estamos viendo que también va a introducir lo que es cierto grado de paisajismo, pero dentro de un tema central. Era un hombre muy devoto, que también podía dibujar con un estilo muy, muy diferente. Por ejemplo, este es Jesús burlándose o Jesús sufriendo parte de lo que es la burla de aquellos que le torturan. Pero a la vez te das cuenta que Jesús no tiene un rostro de dolor. Incluso Jesús te está viendo a ti. No está viendo a dónde está dirigiéndose a ti. Él no está ahí, está contigo en este momento. Y tú estás presenciando lo que le hicieron. Es una concepción diferente de cómo representar la pasión de Jesús. Es decir, tú eres partícipe de esto. Ve lo que me están haciendo. A mí lo que se me hizo interesante es de que la armadura que le pusieron a esto es una armadura de diseño francés. Y muy importante, la gente que lo coloca como torturador sí es alguien que son militares y son alguien que está siguiendo los atuendos, no de la época, sino del mismo tiempo del Bosco. Eso se me hizo interesante y uno cargado de significado que se llama la muerte del Ávaro, la muerte y el Ávaro. Y aquí es donde estamos viendo que la muerte llega y todo lo que tiene guardado, todo lo que tiene escondido, todo tiene un cierto símbolo. Y sobre todo aquí la bolsa que está guardando ahí debajo pero al mismo tiempo no le sirve de nada. El ángel de la guarda está ahí, pero al mismo tiempo lo que es las pesadillas de la noche y la muerte que llega por todos. Era un hombre muy devoto. Me gustó mucho. Este es el juicio final, que nos va a recordar un poquito a lo que posteriormente va a hacer con su obra culmen, que es el Jardín de las Delicias. Pero aquí podemos ver que en el juicio final podemos seguir el mismo precepto de un mundo cotidiano, sin ningún tipo de drama. El cielo está limpio, las aves vuelan, la gente está de alguna forma u otra cortejando. De repente llega el juicio final y se desata este infierno en la tierra donde las torres quedan destruidas y lo más terrorífico, viene y desciende el fuego del cielo.
es la manera en cómo él trató también de representar mucho de esto. A mí me encantó esto porque me recordó mucho a Dante, lo que fue el ascenso al paraíso. Y es Dante porque habla precisamente de los círculos concéntricos que existen tanto en el infierno como en el paraíso, siguiendo la tradición literaria. Aquí vemos lo que iba a ser la representación de ángeles, aquellos que pueden ascender o esperan llegar, pero aquellos que incluso se les niega la entrada. Este u otro me gusta mucho, que se llaman los 7 pecados capitales, que puede ser desde la lujuria hasta la glotonería. Todo esto fue diseñado, según tengo entendido, para hacerlo sobre una mesa, para una situación en un plano, en una situación plana. Pero por desgracia dijeron, pues no, este es muy valioso, lo colgamos, pero eso es imposible de cómo darle vueltas para poder estudiar los planos. Si hubiera sido una mesa, le das vuelta alrededor de la mesa. Pero es muy interesante ver cómo los temas son religiosos, los temas son devotos. Los temas tienen un sentido del humor y algo de la superstición y el folclore del medievo, pero como les digo, es algo muy difícil de juzgar en el siglo XX. Esto es con lo que termina la obra, o que culmina la obra de El Bosco. Es una obra pequeña, de hecho yo creo que cabría fácilmente en esta mesa. Sin embargo, los detalles tan pequeños que tienen son los que lo distinguen como algo realmente extraordinario, el trabajo de un gran maestro, de alguien que tenía un profundo espíritu devoto, donde creía precisamente el jardín de las delicias es pero este es el paraíso y este es el infierno. Esto es donde puede uno jugar, pero aquí hay precio que pagar por esos juegos. Estamos viendo que el devoto o el espíritu devocional del Bosco fue algo que lo marca como lo más significativo, a mi juicio, después de Dürer, de lo más importante de lo que es el renacimiento europeo del norte. Muchísimas gracias. Acabamos. Ahora sí no hay micrófono, pero tengo viva voz. Quedan 5 minutos. ¿Sí? Señora. Pero sí, es muy buen punto también. Todo lo que son escritores alemanes que introducen algún tipo de paisajismo, sí utilizan lo que son sus ríos locales, como eran obras para representar el orgullo de la ciudad y sus capillas y monumentos, querían hacerlos casi casi históricos. Por lo tanto, ahí lo que... No, pero no pasa nada. Y ya está. Okay. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. A ver. ¿De quién? Ah, ese. Sí. Ajá. Yo veo curvas ahí en el baldaquino ese. Y los globos. En la esfera. Predominan las líneas rectas. Predominan las líneas rectas. Es posible, sí. Es holandeses, sí. de 112 proverbios de costumbres.
Es por eso que entonces no lo entiendo. No, a mí lo que interesante de este cuadro para mí fue el hecho de querer representarlo no adornado. Esa es una dimensión nueva, muchísimas gracias, que yo no lo había considerado, que simplemente yo nada más me fui por la imagen en las prisas, pero no me fijé en el título. Si dice Proverbios, por eso ves una profusión de imágenes, de escenas, de situaciones dramáticas, porque están tratando de transmitir algún tipo de lección, algún tipo de anécdota. Un pájaro en mano que un ciento volando, algo por el estilo. Entonces trató de hacerlo. Lo interesante es de que tengo entendido que nada de esto estaba en las colecciones reales. Muchos de estos eran en edificios públicos. Entonces que algunos de ellos se tomaron más que nada como costumbristas que otra cosa. Entonces eso fue algo significativo. Y muchas gracias por eso. Lo voy a tener que buscar, pero encontrar a un holandés que me explique ese interpretación va a estar difícil. Esto va a estar difícil. Sí, señora. ¿Qué proverbio era? El problema que yo tengo con los proverbios es de que muchas veces de una cultura a otra no pasan. Pero si luego me pasa el título, me encantaría verlo, porque Bruegel me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo precisamente porque es la vida. Es la vida cotidiana, es el pueblo, es la gente, cómo vive, cómo come, cómo se comporta, cómo se mal comporta, y se me hace muy honesto en ese sentido. También hay Bruegel el joven, que es el hijo el de este. Y en este caso, Bruegel el joven tiende a ser mucho más perfeccionista en lo que es su trazo, su diseño, sus imágenes, pero pierde un poquito en la honestidad rústica del papá. Eso sí, pero muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Pues muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Nos vemos la siguiente semana entonces, siguiente jueves. Gracias. Entonces, vamos a empezar. Buenos días. El día de hoy tenemos lo que es nuestra octava sesión del curso. Ahorita están revisando lo de las fechas, porque si recuerdan, alguien había dicho que el 2 de noviembre no había actividad, pero luego hay con que sí en la mañana, pero no en la noche. Entonces, ahorita vemos. Lo que sí sé es que son 10 sesiones del Renacimiento y que en esta ocasión es la octava, que estamos viendo el Renacimiento en el norte. Vamos a estar viendo 4 artistas en particular, 5 si consideramos a Roger Badere, pero vamos a estar conociendo más que nada cómo el Renacimiento toma una vertiente muy distinta en el norte a como lo tomó en lo que es la parte central y lo que es la parte sur de Europa. Entonces, esta es la presentación. Ya todos más o menos deben de estar en la misma página, ya no debe de estar nadie fuera de que no le esté llegando los del Renacimiento, excepto a la señora Araceli, no sé si esté presente. A Araceli Treviño, lo único que me dijo que nada más le habían llegado 2, no sé si ya llegaron las demás, entonces luego que me estén diciendo. Pero esta vez nos vamos a concentrar en el norte, y en el norte no vamos a centrarnos precisamente en países específicos, vamos a manejar más regiones, en particular porque el mecenas más importante que viene a ser lo que es sí, una nueva clase social en el escenario europeo, viene a ser también una figura muy importante de donde los Habsburgo de hecho sacan gran parte de su fortuna, que es el ducado de Borgoña. El gran duque de Borgoña, Felipe II, Felipe el Bueno, es el que no es nada que ver con Felipe II de Habsburgo, es otro Felipe, Felipe el Bueno, es un duque. Y este Felipe es el que de alguna forma u otra va a estar fomentando los grandes talentos del momento y de la región, que van a estar absorbiendo muchos de los principios del Renacimiento, pero los van a estar expresando de una manera muy distinta. También muy importante, mientras que en el sur estábamos diciendo que se centraron más en lo que fue arquitectura, lo que fue pintura, lo que fue escultura, en lo que es, y lo que estuvimos viendo en Francia, que es arquitectura principalmente, empezamos a ver que lo que es el norte va a ser pintura, no tanto escultura, pero una pintura de una naturaleza muy particular.
pintura generalmente devota, y también pintura que va a ser la que va a anteceder a lo que va a ser el trabajo de Rembrandt en el barroco del 17. Pero empezamos que el que se considera las figuras, y son 4 en particular, que se consideran los más importantes de lo que es el legado. Y perdón, Orlando, disculpa, ¿podrían bajar tantito la luz? Aquí me está encandilando un poco. Y disculpen, pero el pupilente me estaba tratando de matar, así que yo lo maté primero. Perfecto, magnífico, gracias. Sí que estoy medio tuerto, disculpen. Europa va a estar viendo que en el norte va a tomar raíz una nueva vertiente, una influencia del Renacimiento de una manera muy distinta. Aquí el Renacimiento va a empezar a marcarse muy marcadamente en lo que es material escrito, en lo que son textos. Desde Erasmo de Rotterdam hasta Hugo Grotius, vamos a estar viendo que todos los escritos de estos grandes filósofos y pensadores, teólogos también, van a empezar a circular de una manera más intensa que lo que pudo haber circulado en el sur. Es decir, que el Renacimiento tuvo un legado literario mucho más marcado en el norte que en el sur. En el sur estuvimos hablando, sí, de Maquiavelo, de Petrarca, de Chaucer sería más del norte, pero sí estamos hablando de que el Renacimiento en el sur fue más que nada artístico. Aquí estamos viendo que en el norte tiene un matiz filosófico, y les doy una lista de autores que podemos revisar en otra ocasión, pero que sí vemos que no están muy bien recibidos, y es lo divertido de eso, de que no están muy bien recibidos en el sur porque está la Santa Madre Iglesia. La presencia de la Iglesia es la que va a empezar a querer limitar muchísimo la difusión de trabajos escritos, mientras que una pintura podría ser considerada herética, podría ser considerada ofensiva o sacrílega, y automáticamente la censuraban, o el artista era lo suficientemente inteligente y utilizaba maneras de cómo escapar todo eso. Lo que son los escritores no era algo tan sencillo, y vemos que muchos de ellos sí sufrieron el acoso de la Inquisición, precisamente por estar expresando ideas que son un resultado del espíritu renacentista que surge del siglo XV y del siglo XVI. Pero bueno, hay 2 importantes que vienen marcados aquí, que son de los más significativos, digamos. Son 4 en particular los que vamos a estar utilizando. El más importante que marca el Renacimiento del Norte va a ser el de Jan van Eyck. Jan van Eyck, todo el mundo lo conoce la obra por lo que es Arnolfini y su esposa, que es digamos, la imagen que se utilizaba en los créditos de Desperate Housewives, la serie que salió hace unos años. Era esa imagen, la de Arnolfini. Arnolfini y su esposa, y era un cliente muy asiduo de Jan van Eyck, pero vamos a ver que el cuadro tiene una interpretación mucho más sombría que cómo lo estaba colocando lo que era la premisa de esta serie de Esposas Desesperadas. Entonces empezamos con lo que es la diferencia, empezamos aquí a enfatizar, y coloqué estas 2 obras, si no tienen de alguna forma u otra un referente, es que son del mismo autor del que estamos hablando. En este caso en particular, estos 2 son tablados de lo que es el tablado central de Gante. Y muy importante, este es Adán. Este es un detalle del panel central. Y estamos viendo cómo, y esta es una anunciación de Jan van Eyck, cuando estaban viendo estas imágenes de origen religioso y que estuviesen muy apegados a no un dibujo, sino a una realidad de realmente cómo se vería una mujer, o como quizá pudiese haberse visto la Virgen María o Jesús o algún ángel, pensaban que eran parte de esa experiencia mística. Es por eso que es tan importante en este momento, en esta región de lo que es la parte oriental de Francia y la parte occidental de Alemania, donde encontramos este punto de choque, esta coyuntura de principios renacentistas y nuevos artistas. Entonces, de nuevo, y repito, quien no lo haya recibido por alguna razón, Hotmail se pone de repente un poco díscolo, ahí tienen mi correo electrónico, y con todo gusto les hago llegar las presentaciones. El Renacimiento está conectado indudablemente
a lo que va a ser, por lo menos en Europa del Norte, a valores burgueses, es decir, va a estar conectado a cuestionamiento no nada más de lo que es el orden político, sino también enalteciendo un nuevo grupo que de alguna forma u otra, a través de su trabajo, adquieren el prestigio, la importancia y la riqueza que les va a marcar como personas distinguidas en su entorno, en su ciudad. Les va a dar prestigio a la ciudad. Vamos a ver que estos valores burgueses van a quedar muy representados. Si tengo oportunidad, voy a tratar de meter un poquito de Rembrandt para verlo como una extensión de esos valores burgueses en nuestra última presentación. Pero prepárense porque esa sí va a ser maratónica. Vamos a estar vinculando todo esto con la transformación de Holanda y las distintas ciudades de la región, así como Italia. Dicen, Italia era una expresión geográfica más que un país. Holanda también lo era, Ámsterdam, Brujas, todos los distintos pequeños ciudades eran las que permanecían con cierto prestigio e importancia que les permitía ser. Estamos viendo cómo aquí, mientras que el Renacimiento, los principios artísticos que estaba proponiendo para desafiar el medievo, era la línea de vista, la perspectiva, y también lo que era, no nada más con perspectiva, profundidad, sentido de dimensiones, sino también lo más apegado a la realidad posible. Vemos que aquí es donde lo va a introducir los artistas del norte, pero dentro de un contexto devoto. Vamos a ver que son muchos paneles religiosos y es mucho tema religioso el que va a predominar como legado del Renacimiento en el norte. Entonces, a ver, perdón, la nota, gracias. Perfecto, muy bien. Sí hay clase de Renacimiento el día 2 de noviembre, en la mañana, en la noche no. Entonces en la noche descanso, pero en la mañana sí vengo aquí a chambear. Aquí entonces sí venimos, tenemos nuestras sesiones entonces, las dos que faltan serían la que sigue, que creo que es el 26 y luego el día 2, nada más para hacerlo más seguro y no haya problemas. Sí, tenemos, las últimas dos sesiones son el 26 de octubre y el 2 de noviembre, ¿ok? Entonces la misma página. Sí hay clase en la mañana del día 2 de noviembre. Muy bien. Entonces, seguimos. Vamos a ver cómo esto es algo que maravilla y estuve viéndolo porque me regalaron lo que fue de ese libro muy padre que me estaba divirtiendo mucho, lo que es la psique del medievo. Y es muy entretenido porque relacionándolo con lo que estamos viendo de estos paneles de origen o que tienen un espíritu religioso, nos explica por qué eran tan importantes para lo que era el pueblo europeo o lo que era el pueblo llano en Europa de este periodo. Para ellos, en su mentalidad, todo lo que eran imágenes, todo lo que era el bien y el mal, todo lo que era la bondad del universo, la maldad del demonio, podía entrar a través del oído, podía entrar a través del cuerpo, podía entrar a través de la vista. Significa que